magíster en Estudios Latinoamericanos en Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Brenda? Hola Daniel, buen día. Gracias por el espacio. Vamos a hablar de los 10 años del FOMECA. Sabemos que sos una pionera y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fueron el derrotero en cada uno de esos años. Bueno, ¿tenés tiempo? Eh, a ver, en mi caso es gracioso porque FOMECA, que es una política pública que nace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cumple 10 años, es decir, su implementación comenzó en el año 2013 y al mismo tiempo son los 10 años que yo cumplo en el organismo, es decir, yo entré 2 meses antes de que comience la implementación de FOMECA, entonces a veces se hacen algunos chistes ahí en el trabajo porque soy como el libro gordo de Petete, pero justamente por una cuestión de memoria viva, eh, de todas las complejidades y todo el derrotero de este programa, ¿no? Así que, bueno, nada, no sé si querés direccionar un poco la pregunta o querés que te hable año por año porque va a ser un poco difícil. No, si querés contarnos un poco algunos puntos sobresalientes que se dieron a lo largo de esta política pública de fomento concursable para los medios comunitarios, de los cuales nosotros hemos participado desde sus orígenes. Sí, tal cual. Eh, Mirá, la verdad es que en esos primeros años la implementación no fue una cosa sencilla. Había muchos parámetros, digamos, normativos y legales que había que tener en cuenta para poder iniciar el proceso de convocatoria de concursos, que es como se implementa el FOMECA. El FOMECA es una herramienta de redistribución de los impuestos y multas que recauda ENACOM y de que ese 10% de recaudación debe redistribuirse a proyectos de comunicación audiovisual, comunitarios y de medios de pueblos originarios, con lo cual, nada, digamos, esos primeros años fueron muy, yo podría hacer un balance súper positivo en términos de que fueron muy activos, de mucha impulsión del programa, de darle primeramente, si te dijera que arrancamos y le metimos quinta. Fue muy fuerte el proceso, había muchos trabajadores y trabajadoras, digamos, involucrados con el tema. Hubo una persona coordinando, digamos, y diseñando todo el programa que se llama Adrián Levendiker. Y tuvimos muchísimo, digamos, en esos primeros 3 años tuvimos muchísimo aporte de las organizaciones sociales que nos fueron dando la pauta y también los límites y los alcances de cada cosa que íbamos implementando. Quiero destacar eso porque mi lectura como trabajadora es que es imposible diseñar política pública ajeno a las demandas y necesidades del sector al cual vos destinás esa política. No se puede hacer, no se puede escribir un reglamento de FOMECA en Buenos Aires, en un piso 20 con aire acondicionado, sin tener en cuenta cuáles son las necesidades, las dificultades y las mejoras que puede producir FOMECA, escuchando justamente a aquellos a quienes está dirigido. Y en esos años el intercambio fue un ida y vuelta muy, la verdad que tengo que decir, muy bueno y que nos sirvió un montón para volver más profundo, digamos, la implementación, para volverla más provechosa también para esos medios. Y nada, en ese sentido creo que los primeros años fueron muy ricos, pero también en cierto punto muy acelerados, con esto de que le metimos quinta. Y cuando llegamos a 2015 teníamos muchísimos procesos que en cierta forma estaban hechos pero desprolijos, y eso fue lo que, digamos, un punto débil que luego cuando vino el macrismo fue justamente donde se metió y atacó, ¿no? En Ahora la está, desprolijidad de la parte administrativa. Mira, ahora estamos viendo en pantalla el FOMECA en acción, digamos. Hay un montón de imágenes de radios y televisoras comunitarias que fueron amparadas y en algún punto fortalecidas por estas políticas públicas. Sin ir más lejos, nosotros desde el canal hicimos 2 series que se dedican a retratar estas experiencias, que se llama Quijotes, que se puede ver, están ahí en las redes sociales. Y sí, es algo concreto y es algo real, y la verdad que lo que decís es muy cierto, ¿no? Que no es lo mismo pensar una política pública en el microcentro porteño que, no sé, en un paraje perdido de la Patagonia. Digo, cuando lo ves,
tomás una realidad y una conciencia de que el Estado Nacional tiene muchas facetas y muchas veces hay una mirada muy centrista, si querés hasta muy porteña de cómo son las cosas. ¿Cómo haces vos para lidiar con esa realidad en el día a día? Yo no tomé conciencia de eso que acabo de decir, lo que vos ponés ahí y realzás, esto de que diseñamos desde Buenos Aires y todo se resuelve en Buenos Aires. No había tomado conciencia esos primeros años hasta que tuve la oportunidad de viajar. Ahí se dio vuelta todo, porque si vos ponés los pies en el barro y entras a una radio donde los equipos se llenaron de polvo porque están los equipos, las gallinas, digamos, esto es una realidad y es la realidad de los medios comunitarios, no digo de todos, pero digamos, tiene que ver con la enorme diversidad que compone a este sector y con poder escuchar y entender cada una de esas situaciones diversas, así como hay medios muchísimo más urbanos y que tienen otra organización y otra forma de funcionamiento, hay medios que son rurales, hay medios que son indígenas, y los medios en general son fuertemente autogestivos. Y también tenés que ir, digamos, tenés la posibilidad de viajar. Si esa oportunidad la desaprovechás sería una tontera, porque ahí es donde vos realmente podés escuchar, activar la escucha y no venir de Buenos Aires como si vos supieras cómo se hacen todas las cosas. Es donde aprendés verdaderamente cómo se implementa de verdad el FOMECA y no cuando lo escribimos, digamos, qué pensamos cuando lo escribimos. Por eso digo que lo pudimos escribir mejor, lo pudimos hacer mejor una vez que tomamos contacto con esas realidades, escuchamos a esas organizaciones y entendemos cómo es la aplicación de esa política en el territorio donde está emplazada esa emisora, no como decía en Buenos Aires. En mi caso me abrió la cabeza la posibilidad de viajar, digamos, y entender cuál es mi rol como trabajadora estatal en territorio, digamos, que no es lo mismo que mi rol acá en Buenos Aires. Entonces son cosas muy distintas y en nuestro caso, creo que puedo hablar por todos aquellos que logramos viajar, nos enriquece porque podemos llenar un montón de casilleros que si no tendríamos vacíos. Si nunca hubiéramos salido en estos 10 años de Buenos Aires con esta política, un montón de casilleros realmente no los entenderíamos, no los entenderíamos de la misma forma. Te da una capilaridad y un pie en el territorio que además, por supuesto, sirve también para establecer lazos de confianza con esas organizaciones, digamos. Con muchísimas hay confianza, hay afecto, hay cariño, justamente porque acompañamos este proceso y fuimos caminando a la par, no estamos caminando arriba de ellos, ni solamente desde Buenos Aires, sino que cada vez que podemos estamos allá también y hacemos los proyectos allá, no los hacemos solamente desde acá. Entonces, bueno, esa capilaridad y esa construcción de confianza y afecto es un recorrido que lleva tiempo, que es complejo, pero que vale la pena porque podés, nada, como digo siempre, podés diseñar mejor, podés ser mejor de otra forma. Sí, parte de la experiencia de poner el cuerpo también, eso que estás diciendo, ¿no? Si no, sería como muy difícil pensarlo solamente desde un escritorio. Y respecto de eso, ¿podrías nombrar alguna situación que te haya llenado de orgullo, que dijiste, mira, esto no lo puedo creer, dónde estoy, lo que está pasando? Tengo varias. No sé, me viene a la cabeza, hay una radio en Tucumán, en Potrero, Rodeo Grande, que es en un paraje montañoso muy hermoso, en el valle en Tafí, que montó su radio con FOMECA, digamos, hay un recorrido ahí del cacique, hay un cacicazgo muy fuerte que tuvo 12 años de cacicazgo, como el kirchnerismo, 12 años. Es un cacique muy fuerte y al inicio de su gestión empezó con el sueño de la radio, Daniel se llama. Empezó con el tema de la solicitud de la autorización, o sea, de la licencia, digamos, para que la radio fuera reconocida por el Estado, la obtuvo y después muy lento y sin prisa, pero sin pausa, comenzó el trabajo de participar de distintos FOMECAs para montar la radio. Y a fin de 2021 fuimos a la inauguración de esa radio, que es casi un trabajo artesanal, te diría, porque no solo es el trabajo de la comunidad y del cacique para que esa radio sea una realidad, sino de nuestro lado de acompañar en cada paso y en cada situación para llegar a ese momento. Entonces ir y encender el micrófono y estar ahí, te juro que yo que hablo un montón me quedé, no podía hablar, no tenía un nudo acá, porque esa es la vibración más real del FOMECA, digamos, ver una radio encender, saber que fuiste parte de eso y además haber construido confianza, cariño, que son las cosas que decía antes,
y que todo eso se vuelva realidad, ¿no? Creo que no hay sueño más grande para un estatal que trabaja en una política pública que poder ver ese sueño cumplido y también ver la emoción de la gente tomando el micrófono por primera vez, porque siempre decimos lo mismo en los talleres, vamos como Estado, vamos a acompañar procesos y no vamos con la premisa de que vamos a darle voz a los que no tienen voz y todo ese eslogan que detestamos, porque no es que no hay voces, lo que falta son los micrófonos. Justamente Fomeca tiene que ver con eso, con dar más micrófonos, no con dar voces a quienes no la tienen. Las voces están y están en todos los territorios, pero hace falta micrófonos. Entonces, volver eso a una realidad y ver a la gente tomando micrófonos es un poco fuerte, tengo que decirlo, porque fue súper emocionante. Bueno, para quienes no participan del Fomeca, ¿vos podrías invitarlos o decirle quiénes son accesibles dentro del mundo sin fin de lucro? Entiendo que las cooperativas, las asociaciones civiles, las mutuales, los pueblos originarios, se me deben estar escapando algunas más, y contarles cuáles son las líneas de financiamiento, como para que se acerquen, se presenten, y es importante que participen de esta política pública. Está buena la pregunta porque muchas veces por confusión vienen medios que no, digamos, que no pueden ingresar al circuito de Fomeca. Me parece también buena como aclaración. El Fomeca nace del artículo 97F de la ley y lo que indica es justamente que este fondo está dirigido a lo que son organizaciones sociales sin fines de lucro. Resalto lo de sin fines de lucro porque, como decía Daniel recién, sin fines de lucro son aquellas figuras jurídicas como las asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones, mutuales, bibliotecas populares, en algunos casos sindicatos que también han participado, y como diferencial, comunidades de pueblos originarios con personería jurídica. Esos son los sujetos legales que pueden participar de los programas de Fomeca, pero a la vez cualquiera de esos sujetos debe tener algún título, algún reconocimiento del ENACOM como medio de comunicación para poder participar. No solo por ser una cooperativa podés venir a Fomeca, no solo por no tener el lucro podés venir a Fomeca. Eso es importante resaltarlo porque muchas veces por confusión se acercan organizaciones, se inscriben sin ningún título y tenemos que rechazarlas por no tener algún reconocimiento del ENACOM. Con reconocimiento del ENACOM me refiero a una licencia, sea de radio o de televisión, o mínimamente la inscripción como productora de contenidos para poder participar de algunas de nuestras convocatorias. Esas son las dos patas fuertes, digamos, burocráticas para poder ingresar a Fomeca. Nosotros en general abrimos convocatorias, nuestra obligación es abrir convocatorias todos los años. A lo que va de este año ya abrimos varias, una fue equipamiento y adecuación edilicia. Después tenemos otra línea que es gestión de medios para trabajar en lo que es el acompañamiento de los procesos de gestión contable, organizacional, la construcción de la grilla, la contratación de un abogado, de un contador, poder hacer los balances, hacer la parte, digamos, fortalecer la parte administrativa de la organización. Y después tenemos Fomecas de producción de contenidos, que bueno, ustedes participan también históricamente y que son para producir el programa diario de las radios y los canales o producir contenidos concretos bajo ciertas temáticas que proponemos, como ser Malvinas Argentinas, soberanía, cupo trans, experiencias productivas comunitarias, la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, hay distintas temáticas que hemos propuesto y las organizaciones se presentan a participar. A ver, yo puedo hacer una invitación a los medios comunitarios a participar del Fomeca, pero siempre la voy a hacer con sinceridad, no es una cosa simple. Al principio cuando uno se acerca quizás se abruma un poco con los trámites, pero alentamos fuertemente a hacerlo porque, como decíamos, hacer trámites y poder generar lazos burocráticos claros también es hacer comunicación, también es hacer radio porque forma parte de la gestión y la gestión es una pata fundamental de cualquier organización que quiera hacer comunicación. No puede haber comunicación sin gestión. Entonces, dentro de esa gestión, la llave de oro la tiene el compañero o compañera que sabe hacer los papeles. En general nos gustaría que ese compañero o compañera no sea uno solo y que cuando se enferma o se embaraza o pasa algo, nadie más sabe hacer las cosas. Nos gustaría que ese saber sea más compartido, sea más horizontal. Algunas veces es más difícil, otras veces no, pero es importante que haya esa pata de lo que es gestionar proyectos, porque para acercarse a Fomeca tiene que existir esa herramienta, ¿no? ¿Y en dónde lo pueden buscar o en cuáles son
las vías de comunicación? Las vías de comunicación con Fomeca son a través de la página del ENACOM. Hay unos cuadraditos de colores y uno dice Fomeca. Ahí está la información, digamos, de cuando se abren convocatorias y digamos, hay documentación para descargar cuando hay que llenar formularios. Y después, en general, también, a ver, la comunicación es muy fluida con les trabajadores de Fomeca. Digamos, nosotros somos un equipo de 20 personas y tenemos en general muchísimo contacto con las organizaciones vía teléfono, vía correo, vía celular, porque creemos fuertemente en este acompañamiento y muchas veces para darlo tenemos que tener un contacto más personalizado y un acompañamiento más día a día para que las organizaciones accedan y lleguen. Muchas veces si no se quedan en el camino. Si fuera solamente un mail aislado cada cierto tiempo, quizás habría mucho menos participantes de Fomeca, y de eso sí me puedo jactar porque todo nuestro equipo se pone al hombro, digamos, esta política pública para que las organizaciones accedan. Creemos fuertemente en ser facilitadores de esta política y no gente de un lado del mostrador alejada que solamente le importe cumplir horario, ¿no? Claramente. Es una pata de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que aún no han podido torcer ni modificar, y que ojalá en estos primeros 10 años de la primera década de vida continúe, sea el inicio. Y te agradecemos el tiempo, el espacio, la predisposición que siempre has tenido para con nosotros y para con nosotros medios. No, gracias a ustedes. Y esto también, de nuevo tengo algo para destacar. Justo salió una nota en Telam este fin de semana, tirando un poco los números, ¿no? Porque también es lindo poder decirlo con números. Hay más de 600 organizaciones participantes en todo el país, en todo el territorio argentino, y tenemos en curso, con este equipito de 20 personas, más de 2.700 proyectos en los 10 años de Fomeca, digamos, y nos parece que ese número no es una tontería, porque tiene que ver con la participación y también, como decíamos hace un rato, con el fortalecimiento de la democracia, porque todos esos contenidos y todas esas producciones y todas esas herramientas que se han brindado intentan volver a la sociedad más plural, más democrática, más justa. Entonces, bueno, nada, creo que me parece que vale la pena destacarlo y bueno, es un trabajo conjunto de las organizaciones y de los trabajadores del Estado. Así que bueno, vale la pena decirlo también. Felicitaciones de nuevo. Así que de esta manera nos despedimos de Brenda Daney, una trabajadora estatal que pone el cuerpo, acompaña y en algún punto hace que las políticas públicas tomen carne en muchos medios comunitarios de todo el país. Muchas gracias, Brenda. Bueno, gracias a ustedes, compañeros.